Hola, hola, buenas tardes, jóvenes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Una confirmación de si se escucha adecuadamente, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Ok, muchísimas gracias. Bueno, espero que ya hayan podido almorzar, ¿verdad? Para que estemos bien por acá. Cuando uno no ha, bueno, yo no lo he hecho y a veces hay como una cierta incomodidad, ¿verdad? Cuando uno no ha podido comer algo. Pero bueno, ahí vamos. De mi parte, ahí estamos bien. Bueno, jóvenes, espero que estén bien, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, que sus familias también se encuentren bien. Y pues venimos acá con la mejor disposición para poder encargarnos, ¿no? de lo que nos va a ocupar este día. Me imagino yo, ¿verdad? Sé que va a haber algunas inquietudes respecto a la tarea y por eso les enviaba el mensaje. Espero que les haya llegado de que no la fueran a subir hasta que tuviéramos la clase para poder aclarar ahí algunas cuestiones que hayan surgido en el camino, ¿no? de elaborar la tarea. Así que vamos a dejar un espacio para ir aclarando ahí, ¿verdad? Cuestiones. La agenda que tenemos para hoy sería esto. Primero les voy a plantear el contenido del indicador, como más o menos hacemos siempre, ¿verdad? Este es casi el esquema que estamos siguiendo en las clases de sociales. Luego, pues vamos a abordar un contenido socioemocional, después una actividad, que es como quien dice, para iniciar, y después vamos a entrar al desarrollo de la temática que nos va a ocupar hoy, para finalmente plantearles una actividad de cierre. Es algo que ustedes pues, van a hacer, que van a desarrollar, con el objetivo pues de consolidar, ¿verdad? Aquellos conocimientos que se nos haga posible desarrollar a lo largo de esta clase. Por cierto, en la clase anterior se me olvidó, fue una omisión de mi parte, que había una actividad que ustedes tenían que realizar con relación al tema anterior. Voy a ver si al final también se las puedo plantear, a ver si la tengo un poco a la mano, y si no, pues se las voy a hacer llegar a través de los canales, ¿verdad? Que tenemos. En este caso, quizás podría ser a través de sus compañeritos o compañeritas que son representantes de grado. Así que vamos a hablar de esa actividad que quedó pendiente. Fíjense que voy a aprovechar este espacio. Vaya, es bien importante en el tema ya le doy la palabra a Guillermo. Es bien importante en el tema del libro, ¿no? La actividad que no les pude decir el día de ayer, por omisión de mi parte, es una actividad con el libro. Y sí es importante que también vayamos utilizando el libro, es otro recurso, ¿no? Hay actividades que nos pueden servir para consolidar cosas. Entonces, voy a insistir, ¿verdad? Que cuando les quede una tarea en ese sentido, que lo trabajen en el libro, ¿verdad? Esto es importante. Es porque a veces también sus padres van chequeando lo que ustedes van haciendo, ¿no? Y a veces si no encuentran nada en el libro, pues puedan pensar que no lo estamos utilizando. Y ahí lo vamos a ir ocupando, ¿verdad? Algunas veces de forma más intensa y otras veces, pues, hay un poquito más, voy a utilizar este término, por ahí un poquito de más separación, una actividad y luego dentro de unos días otra, por ahí iremos. Bien, Guillermo, decime qué hay. Bueno, es que ya se me aclaró un poco. Es que le iba a preguntar si lo de esa actividad que dice es solo actividad de clase, ¿verdad? Sí, es una actividad de tipo formativa, no calificada, pues. Es de formación nomás, es para, como te digo, para poner en práctica algunos conocimientos y consolidarlos. Ese es el propósito, ¿no? Siempre es bueno al finalizar un tema poder hacer una actividad de cierre, ¿no? Para poner ahí en juego lo que pudimos haber construido a lo largo de una clase. Esa es un poco la idea. Muy bien, Guillermo. Bueno, entonces, veamos, ¿verdad?
Ya voy a abrir el espacio para que ustedes puedan plantear más inquietudes respecto a la actividad que tienen que entregar este día. Mientras tanto, entonces el contenido que vamos a abordar hoy es acerca de los tipos de investigación social. Vaya, a futuro, que puede ser inmediato, puede ser más allá en el tiempo, está como que el plan de que ustedes puedan hacer una pequeña investigación, ¿no? Tomando en cuenta las circunstancias en las que estamos, ¿no? Tendría que ser algo que se adapte a las circunstancias actuales. Pero sí está ese proyecto de hacer una investigación. Y una de las acciones que se tienen que hacer a la hora de ejecutar una investigación es definir el tipo de investigación del que se va a tratar. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, el indicador nos plantea que ustedes sean capaces de organizar en un esquema o mapa conceptual los diferentes tipos de investigación social de acuerdo a su utilización. Yo he optado mejor por, en lugar de un esquema o mapa conceptual, que mejor ustedes hagan un cuadro comparativo. Ahí se los voy a proporcionar al final de la clase. Ahorita mismo no estoy seguro si lo puse en la guía. No estoy muy seguro, ya no lo recuerdo. Pero igual, ¿verdad? Se los muestro. Y si no está en la guía ese cuadro que ustedes tendrían que completar, ese cuadro comparativo, yo se los mando, ¿no? Se los mando. Bien, entonces se trata de esto. Esto es lo que nos va a ocupar en esta clase. Y antes de entrar en materia, démonos un espacio para este contenido socioemocional. Si alguien tiene pues la amabilidad, ¿verdad? La disposición de leerlo para todos, por favor. Yo, profe. Adelante, señorita. ¿Cuál es su nombre? Merari. Merari. ¿Es Merari o Merari? Merari. Muy bien, Merari. Ya tenía bastante tiempo de no escuchar ese nombre, fíjate, así es que muy bien. Está muy bonito tu nombre. Adelante. Dime. Gracias. Ok. Sea amable con todos porque nunca sabes quién está teniendo un mal día o incluso una mala vida. Un pequeño gesto, un cumplido, un favor, una sonrisa, pequeñas cosas pueden mejorar el ánimo de alguien. Excelente, muy bien, bien leído. ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión? ¿Alguien le despertó algo, le provocó algo? Pues si lo quiere compartir, este es el momento y será bienvenido. ¿No? Bueno, me voy a permitir entonces decir dos cositas rápido. Hay una obra que es considerada una de las joyas de la literatura universal que se llama La montaña mágica, de Thomas Mann, escritor alemán. Bueno, en una parte de esa novela dice una frase que a mí siempre me gustó y me parece interesante, y es que en el universo solo los detalles son importantes. En el universo solo los detalles son importantes. Pues bien, una sonrisa, un gesto, un cumplido, dice, un favor, esas pequeñas cosas, ¿verdad? Nos pueden cambiar el ánimo para bien, para bien. Es increíble cómo esos pequeños detalles pueden tener un efecto positivo, ¿verdad? En nosotros por regalarlos y en otro que los reciba, ¿no? Así es que, pues no está de más, ¿verdad? Tener en cuenta esos pequeños detalles. Yo creo que nuestra sociedad necesita mucho de la cortesía, de la amabilidad, de los buenos gestos, ¿ya? Porque creo que estamos cansados, ¿no? De ver a veces muchos malos gestos. Así es que todos, ¿verdad? Vayamos haciendo nuestras pequeñas acciones que seguramente sumadas a las pequeñas acciones de otros van a tener resultado y un significado grande, ¿verdad? Para cada uno. Siempre tenemos que plantearnos ser la solución de las cosas y no ser parte de un problema, ¿no? Así es que bueno, de mi parte eso es lo que me despierta a mí la frase. Si después hay alguien que se ha animado, pues lo puede hacer y si no, seguimos adelante.
Bueno, vámonos entonces. A ver, vale, antes de pasar a esto, abro el espacio en este momento para que usted pueda plantear alguna duda que tenga acerca de la actividad que va a presentar este día. Vaya, Profe, adelante, sí, dime. disculpe, en el análisis no importa si las disciplinas que ponemos no son las mismas que pusimos en las que explicamos al inicio. Bueno, claro, como tenían que investigarse 5, no las iban a investigar la totalidad, no iban a investigar las 9, iban a investigar 5, ¿no? Idealmente hubiera sido que fueran las que investigaron, pero si decidieron utilizar otra que no forma parte de las 5 que escogieron al inicio, está bien, pero me imagino que eso implicará que adicionalmente tengan que investigar la información de esa disciplina, ¿verdad? Que no habían considerado al inicio. Me imagino que así tendría que ser, porque sería quizás un poco complicado hacerlo sin haber previamente investigado un poquito sobre el contenido de esa disciplina. ¿Qué le parece? Gracias. Profe, pero en ese caso tendríamos que poner también esa disciplina. O Mira, solo investigarla para nosotros. solo investigarla para ustedes, exactamente, así es. Okay. Tendría que investigar para ustedes, ¿verdad? Decir, porque alguien podría partir de que, a ver, se trata de esta, yo, pues, por mi intuición, me imagino que las cosas van por acá, pero a lo mejor y no, ¿verdad? Entonces, yo haría esas sugerencias, porque todavía creo que estamos a tiempo para hacer algunos cambios en la actividad. Ajá. Entonces, y me da la oportunidad de ampliar un poco más mi conocimiento. Diga. Profe, A ver, caballero. mire, hay mucho problema si nos pasamos un poquito de las 15 líneas. Vaya, como eso del poquito es bien subjetivo, ¿verdad? No sé ese poquito cuánto más sería, porque fíjate, yo cuando puse un límite de 15 líneas, lo hice con el propósito de que pusiéramos en práctica nuestra capacidad de síntesis, que también es importante desarrollar esa habilidad, ¿verdad? De sintetizarla. Esa habilidad la vamos a ir trabajando y yo pues, voy a tratar de ir dando algún tipo de espacio y de material para que trabajemos. Es importante, ¿no? Pulir nuestra actividad, nuestra habilidad de sintetizar. Entonces, con ese propósito, ¿no? Si se pasaron, a mí no me haría problema siempre y cuando ese poquito de verdad sea poquito. Si alguien me dice, mire, me pasé 3 líneas, bueno, no hace lío, la verdad. Pero por ahí un bandido me dijo que se había pasado hasta las 45 líneas. Híjole, ahí sí, estamos ante un problema. Ojalá no sea mucho más, ¿sí? Porque también lo hice pensando en lo que ya dije, pero también pensando en mis posibilidades que voy a tener de revisar, porque yo necesito revisar sus tareas, no vayan que solo voy a echarle una media miradita y no, lo voy a hacer con responsabilidad. Quiero revisar eso y también tengo que pensar un poquito en mis capacidades y teniendo en cuenta, híjole, todo el montón de cosas que nos están pidiendo hacer, ¿verdad? Y ahorita se va a sumar el tener que revisar y calificar sus actividades. Así que si alguien se pasó, espero que no sea demasiado. Quizás un margen de 5 líneas lo podría ser tolerable para mí, ¿verdad? Voy a usar ese término, que no sea mucho más. Vale, de acuerdo. A ver, diga. Quiero ver, espere, ¿se me olvidó? Tranquila, ya te vas a acordar. Cuando te acordes, ahí me decís. Profe, yo tengo una pregunta. Hola. Diga, joven. Al documento, ¿cómo hay que ponerle de nombre? Muy bien, excelente. Vaya, fíjese. En teoría, cuando yo pues, vaya a revisar sus trabajos, en cuanto le dé clic, ahí se va a desplegar inmediatamente, ¿verdad? Esa es la idea de hacerlo como se los mandé, con los pasos que les mandé. Entonces, ustedes solo pónganle adentro, ¿verdad? Ya en el trabajo como tal, ahí le ponen, pues, el título pónganle la asignatura, el título de la actividad que están realizando, que tiene que ver con las disciplinas sociales. A continuación le ponen sus nombres y la sección, y luego
y si es posible, pues número, número de lista, nombre, la sección, grado, sección. Y quiero ver qué más, y creo que eso sería, ¿no? Y luego, pues ahí, ¿verdad? El desarrollo. No les estoy pidiendo que le agreguen nada más que introducción, eso lo vamos a dejar para una actividad posterior, más adelante. Ahora, solo eso. Ahora bien, en el documento como tal, ahí afuera, ¿verdad? Vamos a suponer que es un documento de Word, así que ahí en el título solo le ponen, ¿verdad? Pónganle la sección, por ejemplo, 2A, y le ponen los números de lista. Y ya con eso ya lo voy a abrir yo, pensando ya a dónde es que tengo que ir a introducir las notas que después de revisarlo voy a poner. No sé si me di a explicar, me sentí un poquito ahí espeso a la hora de decirlo, pero no sé si se comprendió. Si me di a entender más bien. Sí, profe. Sí, profe. Vaya, si alguien profe, aún así tiene me dudas, por pregunto. favor, pregunte. A ver, diga, joven. ¿Y si le pusimos la portada institucional? Portada institucional, ajá, que Sí, pues, lleva sus nombres, lleva el sí, sí, título, sí, etcétera. No hay problema. sí. Considero que Ah, no, ok. no es el problema, ¿no? Y si alguien no pone portada y de una vez, ¿verdad? Pone lo que ya dije y inmediatamente después en la misma página comienza el desarrollo, no hace problema en este caso. Esta vez no hace lío. En otra situación, en otra ocasión, más adelante quizás nos pongamos un poquito exigentes en cuanto a algunos detalles por ahí, pero de momento ahí Profe, estaría. ¿Sí? una pregunta. A ver. Digamos que en el caso agarro una disciplina, la antropología, y tiene una clasificación, estaría bien poner esa información en la clasificación de ella. Espérame, con ese término de la clasificación, les digo que llevo bastantes días acostándome muy tarde y siento que me está costando poner un poco de atención en algunas cosas. Ahí me pillas un poco. ¿A qué te referís con eso de la clasificación? Vaya, es que la antropología tiene 4 grandes campos, ¿va? Ya te Entonces, entiendo. no sé si Ya. se podría poner. Ya te entendí, es que pensé que te referías a otra cosa. Mira, ahí me valdría bien que lo pusieran de manera general, ¿verdad? Sin necesidad tal vez de entrar. Si ya lo hicieron, que especificaron los campos, pues a mí no me hace No, problema. mencionarla, solo Ajá. mencionarla. Las pueden mencionar, sí, no hace problema, pero bastaría con que nos quedáramos como con el contenido así general de la disciplina, ¿verdad? Sin entrar a detallar. Pero si solo los mencionan, está bien, no hace problema. Vaya, gracias. Muy bien. Sí, porque Profe, no es el propósito tampoco, a volvernos expertos, sino en tener un conocimiento básico que nos permita enfrentarnos a ciertas situaciones y tener éxito, ¿verdad? Y luego, pues más allá estará la especialización en alguna cosa, pero no es ese el propósito ahora. Dime. vaya, ajá. El análisis tendría que ir solo tipo vivenciando las disciplinas en el tema, o tendría que ir soluciones. Vaya, muy bien, esa es otra parte que era importante aclarar. Fíjate bien. Yo, a mí quizás me faltó agregar unas 3 o 4 palabras allá al final de la guía del detalle de tareas, donde al final decía, ¿verdad? Opciones de análisis. Ahí debía haber puesto, a continuación se te ofrecen opciones de análisis del problema, ¿verdad? Porque las preguntas que aparecen ahí no son preguntas que usted va a contestar como tal, sino que eran opciones que yo le ponía para que usted tomara una y con ese enfoque usted abordara ahí su análisis interdisciplinario, ¿verdad? Era de tomar una o agarrar otra que a ustedes se les ocurriera. Yo lo que pretendía era ofrecerles eso, pero entiendo que quizás fue un poco el problema de mi redacción, que alguien, algunos quizás entendieron que eran preguntas a responder. No, ¿verdad? Era más bien un enfoque. Yo lo puedo abordar el tema de esta forma, está este otro estilo, está este otro enfoque. Era con ese propósito. Y pues a la hora de hacer el análisis, no estaría de más, ¿verdad? Que ustedes ahí traten de ir aclarando en su análisis es esta disciplina, ¿no? Porque si no está eso, quizás puede que me dejen a mí nomás el espacio para que yo determine, ¿no? Y puedo determinar mal, mejor me dicen, ahí haciendo su análisis, ¿no? En un parrafito que escriban, ahí le ponen entre paréntesis, esto es en tanto a la antropología. Más adelante este otro párrafo se refiere a tal disciplina. Entonces eso me va a ayudar a mí a poderles calificar mejor. Así es que si no lo habían hecho, todavía tienen el espacio para hacerlo.
Y la tarea la tienen como plazo para entregarla hasta medianoche, ¿verdad? Pero me imagino que tendrán otras cosas que hacer y no querrán llegar hasta esa hora. Pero cualquier modificación todavía están a tiempo de hacerlo y tienen espacio de tiempo. No es que la vayan a entregar inmediatamente al terminar la clase. Tienen ahí tiempo. Y otra cosa que preguntó un compañerito de ustedes es lo siguiente. Preguntaba, profe, ¿podemos poner primero la información de las disciplinas y después las imágenes? La respuesta sería que no. Tendrían que ir la definición de la disciplina y inmediatamente a la par o abajo la imagen, ¿verdad? Y así, disciplina, contenido, imagen. Pero no vayan a poner todos los contenidos, las definiciones y después todas las imágenes, porque no es muy práctico eso. Así es que si alguien lo había hecho de esa manera, perdón, ¿verdad? Quizás no lo dije al inicio, pero Mira, la quizás imagen no nos explicada. quite mucho tiempo el poder modificar. ¿Hola? Perdón, la Sí, no hay imagen problema. es explicada, ¿verdad? Sí, sería Brevemente. conveniente como para tener una idea del contexto y de esa manera, ya cuando tú hagas la relación, a mí se me hace también, ok, de esto se trata. Sí, porque a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero no estoy muy seguro que en todos los casos sea así, ¿verdad? No estaría de más ahí una breve explicación. Se trataba de este asunto, ya, y entonces eso ya le da mejor contexto. Profe, Ajá. mire, como usted decía que las imágenes tenían que ser de un periódico, ¿verdad? Digo porque ahí están contenidas noticias de nuestra realidad y de la actualidad de nuestro Ajá. país. Ajá. Y hay que ponerle como alguna referencia de dónde la sacamos. Sí, está bien, ¿no? Fue tomada de tal periódico. Pum. Fue tomada de tal periódico, ¿verdad? Tal día pasó esto. Ahí está. Ujú. Profe, mire, A ver, digo. en el detalle dice que no pueden ser más de 15 líneas. ¿Qué pasa Así si es. nos pasamos? No, pues ya les decía hace un momento que si te pasas ahí un poquito, y un poquito digo no más de 5 líneas, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Porque también me interesa que ustedes vayan gradualmente ir puliendo su capacidad de sintetizar, que es una habilidad intelectual importante y de la que vamos a ir hablando, ¿no? Y voy a tratar yo también espero, ¿no? Dar algún tipo de enseñanza en cuanto a eso. Así que si te pasaste un cachito, pues no me haría problema, siempre y cuando no sea mucho. Y mejor por defecto pasarse un poquito a que haga falta. ¿Ok? Gracias. Bueno, si no hay más. Profe. Uy, la última quizás. Sí, vaya, mire, en cuanto al análisis, como pues lo hicimos pensando en que había que plantear Mónica, algún... Sí, sí. Mónica, dale, Mónica. Como lo hicimos pensando en que había que plantear una solución, ¿verdad? Y queríamos escoger una de las opciones que usted dio. La cosa es que, digamos, solo una pregunta directamente por soluciones, así que no sé si sería válido que hayamos escogido dos de las opciones que usted dio, que una sería para que primero se entienda por qué a esas disciplinas les interesa el problema y las siguientes sí serían las soluciones. Ajá, está bien, pero todo iría dentro del margen ese de las... Ay, no quiero quedar con que se quede la imagen de que yo estoy muy preocupado por el tema de la extensión, aunque sí un poquito, pero me imagino que todo va dentro de ese margen, ¿verdad, Mónica? 20 líneas. Vaya. Profe, hubo que cortarle bastante. Sí, vaya. Lo voy a poner ya así como el margen así máximo, 20 líneas. Ok, está bien. Y ojalá no vaya a ser con letra número 9, que se hace mucho más. No, mire, y es válido, digamos, para el momento del análisis, aunque usted acaba de decir que no necesariamente tenía que ser con una pregunta, pero hacerlo tipo poner la pregunta y por cada ciencia poner su parte, digamos, lo que le corresponde, identificando a cada uno. Cada disciplina, sí, preferiblemente hay que identificar la disciplina. Sí, se me hace más fácil poderles revisar con mayor precisión, ¿verdad? Y ser objetivo en lo que ustedes han presentado. Vaya, gracias. Bueno, a todos, a ustedes, a todos, ¿verdad? Los que preguntaron y a los que, pues, también tenían la intención, pero vaya, ahorita espero que se hayan aclarado todas las dudas. Y si no, pues vamos a ver si al final queda algún tiempecito para cualquier otra cosa que haya surgido.
Entonces, hoy sí, vamos adelante. Miren, para iniciar, ojalá puedan participar en esta actividad de inducción hacia el tema que vamos a abordar. Entonces, se les pide observar estas imágenes. Imaginemos por un momento que somos investigadores sociales y que hemos estudiado una o todas esas situaciones que están ahí, que se presentan en las imágenes, ¿verdad? Imaginemos eso. Y vamos a tratar de responder. Si por cada pregunta hay al menos 2 participaciones, pues nos iremos contentos, satisfechos. Bien, vistas las imágenes, creo que no hace falta explicar mucho. Está claro cuál es la problemática social que reflejan, ¿verdad? Entonces, vistas las imágenes, la primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la investigación social? Lo hago porque ya hemos tratado de aclarar en momentos anteriores eso. Creo que ahí lo tienen y si no, pues va a servir para reafirmar o para aclarar. ¿Cuál será entonces, vistas las imágenes, la finalidad de la investigación social? Se dice con poquitas palabras. Escucho. A conocer los problemas que tiene la sociedad. Para conocer los problemas que tiene la sociedad, es una respuesta válida, muy válida. Seguro que Entender también las razones de esos problemas. entender las razones de esos problemas, me parece otra pregunta otra respuesta muy válida. Hola. Encontrar una solución. Vaya, tan súper, encontrar soluciones, así es. Muy bien, vaya, muy bien. Entonces, la finalidad de la investigación social por esos caminos va, así es. Y fíjense, la finalidad última de la investigación social es transformar la realidad, transformar la sociedad. Esa es la finalidad última. Eso que acabo de decir, por favor, échelo a la matata, ¿verdad? Guárdeselo, por favor. Hay cosas en las que yo hago énfasis y es conveniente pues que ustedes las vayan guardando. Entonces, sí, la finalidad de la investigación social es ofrecer soluciones, conocer, pues primeramente conocer la realidad, sí, entenderla, ofrecer soluciones. Y la finalidad última es transformar aquella realidad. Para eso debe de servir. Bueno, siguiente. ¿Cuáles son las características de esa situación que ustedes ven en la imagen ya en la realidad? ¿Cuáles son las características de eso? Podemos decir nomás palabras o frases cortas, no pasa nada. ¿Cuáles son las características de esas situaciones allá en la vida real? A veces yo como profesor. Es bastante común. Que es bastante común. Sí, desgraciadamente, es algo muy común, por desgracia. A veces, donde giremos la vista, puede ser que veamos algo de esto. Muy bien. Iba a decir algo, pero ya no lo digo. ¿Alguien más? Profe, yo siento que a veces las personas como que lo normalizan porque ven a un niño trabajando, pero como que ya la sociedad no busca como intentar superar ese problema. Muy bien. Y eso también es otro problema, ¿verdad? Normalizar cosas que no deberían de ser normales. Adelante que las vemos ahí, pero sí, no son normales, reflejan problemas, ¿verdad? Correcto. Así que voy a aprovechar lo siguiente. Eso es como el tema de la violencia, que es algo que por desgracia también enfrentamos todos los días y sería como normalizar la violencia, que es algo que no es normal, que no es natural. Y ese es el problema, ¿verdad? Que cuando vemos muy frecuentemente ciertas cosas, nos podemos acostumbrar a aquello y eso no está bien. Alguien decía por ahí que uno no debe de perder la capacidad de asombro. No debemos de perder la capacidad de asombrarnos porque eso nos mantiene como seres humanos, nos mantiene con cierta conciencia, ¿verdad? No hay que perder la sensibilidad ante estos temas, porque si no, pues nos vamos, ¿verdad? Nos vamos y nos alejamos de la realidad, ¿no? Y esto hay que conocerlo porque son cosas que ahí están. Muy bien. Una más. Una característica que creen ustedes que tenga este problema ahí en la realidad. En mi opinión, la mayoría de las personas que andan vendiendo en las calles provienen de familias que tienen bajos recursos económicos y que la mayoría de veces, bueno, algunas veces
en los niños más que todo son explotaciones. Claro, muy bien. O sea, ahí está reflejada, ¿no? Las malas condiciones de vida, la pobreza, y como tú bien lo dices, claro, está el trabajo infantil, pues que hoy en día ustedes saben que es un tema delicado, un tema serio, está prohibido el trabajo infantil, la misma Constitución lo dice, ¿verdad? Pero, pues a veces es posible que todavía observemos eso, sí, pero ahí está, muy bien. Ok, jóvenes. Entonces ahí estamos. Y podrían haber otras cosas. Ahí está reflejada una característica que es la exclusión de segmentos de la sociedad, ¿sí? Pueden haber más cosas, ¿no? Puede estar ahí reflejado el egoísmo que tenemos a veces, ¿verdad? De que está bien, yo creo que es importante que nos interesemos por nuestras cosas. Eso es bien válido, ¿no? Un grado de egoísmo que nos hace luchar por lo nuestro está bien, yo lo veo correcto, ¿no? A mí toda la vida me dijeron que ser egoísta era ser malo y la verdad es que yo he descubierto en la vida que no, pues uno tiene que ver por uno, está bien, pero luego, si viendo por mí puedo ayudar a otros, ahí está, ya es un egoísmo racional y eso no es nada malo, pero el egoísmo irracional sí que lleva a concentrar muchas cosas y a dejar a otros, ¿verdad? Sin tener acceso a ciertos recursos o a ciertos mecanismos. Vale. Y hay una tercera pregunta, pero por cuestiones de tiempo, porque aún no entramos en materia, la voy a dejar para ustedes. Ahí que se lo planteen. No la vean de menos la pregunta porque creo que les puede servir, ya que más adelante vamos a hacer una actividad. De hecho, creo que la otra semana, a inicio, se les va a plantear la realización de una actividad que va a quedar como la primera actividad del siguiente periodo. Vamos a hacer un adelanto. Y esta pregunta les puede ser de ayuda, así es que ahí ténganla por ahí, ¿verdad? Ahí en consideración. Y en algún momento nos va a servir para esa actividad que se les va a plantear más adelante. Bueno, entonces dejamos esta parte por acá, a manera de introducción, y vamos en esencia a lo que nos ocupa hoy en día. A manera de introducción, primero unas cuantas palabras en cuanto a qué es la investigación social. Y ahí en su material, en la guía, por cierto, quiero hacer énfasis en esto, lo voy a seguir haciendo durante algún tiempo, que es importante pues que ya que las guías las tienen con alguna anticipación, a veces con más anticipación, a veces con menos, pero siempre las tienen antes de la clase, que las tengan con ustedes, ¿verdad? Si por lo menos que las hayan descargado y que a la hora de la clase esté por ahí, idealmente sería de leerlas un poco para que nos dar una lectura rápida al menos para tener una idea de qué se va a tratar el contenido. Vaya, ahí se les aporta esta definición de investigación social. En la guía está, y aquí la retomo. Es un proceso de generación de conocimiento relacionado con la realidad social y el comportamiento humano, tanto en el presente como en el pasado, y también pues esto nos puede servir para proyectar algunas cosas de futuro. De eso se trata la investigación social, es un proceso, ¿no? De generación de conocimientos relacionado pues con lo que vivimos, con lo que es nuestro diario vivir, tanto hoy como el pasado, que es la explicación de muchas cosas que hoy vemos, y proyectar el futuro, para proyectar un futuro mejor, ¿no? Con más esperanza. Bueno, entonces, dicho eso, jóvenes, y pretendiendo haber aclarado un poquito sobre qué es la investigación social, diciendo que es un proceso, etcétera, etcétera, vamos a suponer que hemos decidido hacer una investigación, que hemos tomado un tema. Entonces, una vez que hemos tomado esa decisión, pues vamos a tener en algún momento que definir cuál va a ser el tipo de investigación que vamos a hacer. Hay distintos criterios para clasificar, ¿verdad? Los tipos de investigación. En mi caso, pues hemos decidido, basándome en algunos libros de texto, utilizar el criterio según el nivel de profundización que tenga una investigación, según el nivel de profundización. Y de acuerdo a ese criterio, nivel de profundización, podemos clasificar las investigaciones en 4 tipos. ¿Ah? En 4 tipos. Una serían los estudios o investigaciones exploratorias, estudios exploratorios. Tenemos los estudios descriptivos, tendríamos las investigaciones o estudios correlacionales y los estudios explicativos. Entonces podemos clasificar los tipos de investigación en estos cuatro casos.
según su nivel de profundización. Entonces nos vamos a abocar a ver el contenido, las características de cada uno de estos estudios. Básicamente va a ser eso. Entonces vamos a entrar en materia. Tío, dime. ¿En qué consisten los correlacionales? Ahí vamos ahorita a explicar. Ahí vamos a ir, ahorita vamos a ir explicando cada uno. Solo ten paciencia, take it easy. Ya vamos a llegar a los correlacionales. Y vamos a hablar de cada uno. ¿Sale? Vamos pues, vamos a ir. Hablemos de los estudios exploratorios. Veamos de qué se trata, cuáles son las características que los van a identificar. En primer lugar, fíjense que vamos a decir lo siguiente. Estos estudios nos van a servir para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. O sea, fenómenos novedosos, ¿verdad? O que han sido escasamente estudiados, ¿sí? Entonces nos van a permitir obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más compleja. Esto sería como quien dice, como llegar a patear un terreno que no sabemos cómo está, ¿verdad? Los estudios exploratorios, fíjense que no son tan ambiciosos. Estos estudios van a dar, como quien dice, la pauta para poder realizar en el futuro estudios a mayor profundidad o de mayor alcance. Incluso se llega a decir que este tipo de estudios, a veces, ¿verdad? El producto que ofrecen es tal vez el planteamiento de una hipótesis. Pero bien, en esencia van a servir para estudiar fenómenos de los que no hay mucha información, de las que no hay información o que no hay mucha, ¿verdad? Son relativamente desconocidos. Sería como la primera característica. Otra cosa que podemos decir de estos estudios es que tienen por objeto la formulación de un problema para posibilitar, como decía hace un momento, una investigación más precisa, a mayor profundidad en el futuro. ¿Sí? Formular un problema. Quizás es algo que está ahí por ahí un tanto disperso y no muy claro, ¿verdad? Este estudio nos puede ayudar a eso. Y eso ya sería un gran avance. Fíjense que cuando se hace una investigación, uno de los primeros problemas con los que nos planteamos, con los que nos enfrentamos, es con que a veces tenemos un tema, pero de ese tema no logramos darle forma a aquello, ¿verdad? Porque si yo digo, voy a estudiar el desempleo, imagínense, ese tema, si planteamos un tema amplísimo, entonces tenemos que definir con mayor precisión qué es lo que yo quiero estudiar de ese problema. El estudio exploratorio, si alguien decide realizarlo, podría tener esa contribución, ¿verdad? Ayudar a precisar de mejor manera un estudio que se pueda hacer en un futuro. Bueno, llevamos estas dos características. En otras palabras, ¿verdad? Hacer un estudio exploratorio es como cuando se realiza un viaje a un lugar que no conocemos y tal vez del cual solo hemos visto algún documental, alguna imagen. Entonces, o nos han hecho alguna referencia sobre aquello, ¿verdad? Entonces, va a ser como ir y empezar a explorar. Voy a traer a cuenta aquí un recuerdo de mi niñez. Cuando papá nos llevaba al río. Yo aprendí a nadar en un río, fíjense, no aprendí a nadar en piscina. Entonces, eso no es ni mejor ni peor, ¿va? Entonces, híjole, pero cuando uno era niño y te llevaban al río, uno no llegaba, por ejemplo, a una poza a tirarse de una vez a la poza, ¿verdad? Sino que lo primero que hacemos es ir a explorar, ¿no? A ver qué tal, cómo está la profundidad, a ver si no hay piedras por ahí. Primero exploramos, ¿no? Y ya después ya podemos hacer otras cosas. El estudio exploratorio de eso se trata. Como ir a patear el terreno para ver qué podemos sacar de ahí, una información previa que va a ser la base de un estudio posterior con mayor detalle y mayor profundidad. Y antes de que tal vez tengan alguna pregunta, lo siguiente. Un ejemplo de un estudio exploratorio podría ser, por ejemplo, un estudio sobre la deserción escolar. La deserción escolar, ¿verdad? Es cuando los estudiantes abandonan el proceso educativo, se retiran. Ahí tenemos la deserción escolar. ¿Cómo andará la deserción escolar en nuestro país? Vaya, ese podría ser un estudio exploratorio. Es posible que no haya muchos datos o tal vez el ministerio tenga algunos. Entonces, pero a lo mejor no haya demasiada información. Podría dar lugar a eso. Otro ejemplo que les podría poner de un estudio exploratorio podría ser, por ejemplo, sobre el prejuicio que haya sobre la homosexualidad. ¿Cómo estará ese tema? Por ahí, ¿verdad? Podemos aportar algo. Ahí creo que no hay mucho, creo yo, no hay mucho conocimiento. Esa podría ser la base para un estudio exploratorio. Bien.
Dicho eso, si tienen alguna pregunta, porque yo tengo una para ustedes. ¿Habrá alguna preguntilla? Y si no la hay, yo tengo una. Fíjense bien, solo para ver si tomamos la idea, si la captamos. Entonces, la pregunta es esta, concreta. Entonces, ¿en qué circunstancias sirve o se aplica un tipo de estudio exploratorio? Repito, ¿en qué circunstancia entonces sirve o aplicaríamos un tipo de estudio exploratorio? ¿En qué situación? Cuando un fenómeno todavía no es tan conocido, ni está tan investigado todavía. Correcto. Esa es una manera de responder. Muy, muy bien, correctísimo. Ahí hemos agarrado la idea. Ese es el tema esencial que quería que, esa es la idea esencial con la que quería que se quedara. Excelente. Molto bene. Bueno, si no hay preguntas, sigo, porque ya el tiempito como que se avanzó, ¿verdad? Le dedicamos bastante tiempo a aclarar lo del trabajo. Si no hay, vamos al siguiente, que son los estudios descriptivos. Estudios descriptivos. Veamos las características de esto. Fíjense bien, un estudio descriptivo busca determinar las propiedades importantes de personas, de grupos, de comunidades o de cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, ¿verdad? Busca determinar las propiedades, ¿ya? De personas, grupos. Entonces, el estudio descriptivo lo que va a buscar es medir o evaluar diversos aspectos o dimensiones o componentes de un fenómeno que estamos investigando. Entonces busca medir. A ver, entonces de lo que se trata es de lo siguiente. Se trata de seleccionar una serie de cuestiones, de aspectos pues, de la realidad y se mide cada una de ellas de forma independiente para así describir lo que se investiga. En términos científicos, describir es igual a medir, fíjense. En términos científicos, describir es igual a medir. Vaya, con todo eso que he dicho. Entonces, va lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Ustedes seguro que han escuchado hablar de censos de población. Los censos son, pero quizás el ejemplo más pertinente sobre un estudio descriptivo. Por cierto que hace bastantes años que no se hace un censo de población aquí en nuestro país, ya va siendo hora, ¿no? Vaya, ¿qué es lo que se hace en el censo? Fíjense bien, una vez que la institución del Estado encargada de eso, que es seguro que se me olvida el nombre ahorita, ya me voy a acordar. Una vez que la institución del Estado encargada de esto determina, ¿verdad? Y organiza el censo, hace todas las preparaciones, vaya, así en resumidas cuentas, van las personas a las que se les ha dado pues el trabajo de ir a hacer papel de censores. Se van a las comunidades, por ejemplo, van a llegar a una casa, van a llevar todo un folleto con una serie de preguntas, ¿no? Un montón de aspectos que se van a averiguar. Llegan a una casa y empiezan a preguntar cosas, como por ejemplo, cuántas personas viven en la casa, cuál es el sexo de las personas. Van a preguntar aspectos de como, por ejemplo, de qué tipo de piso tiene la casa, ¿ah? Cuáles son los materiales con los que está construida la casa, que si tiene agua potable, que si tiene letrinas, etcétera, ¿verdad? Van a hacer una serie de preguntas sobre muchos aspectos, si los que están en la casa, cuántos trabajan, cuántos no. Entonces van a ir preguntando una serie de aspectos. Ese es un estudio descriptivo, fíjense. Y el estudio descriptivo no busca relacionar esos aspectos, solo los va investigando uno por uno. Y luego se hará el procesamiento de todos esos datos que lleva meses, a veces hasta años, procesar toda esa información, porque hay que unir la información de todo el país. O sea, es un estudio que lleva mucho tiempo. Entonces el estudio descriptivo en eso consiste. Ahí se va midiendo, ya después se van a presentar estadísticas, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pues la población está compuesta de tanto por ciento de femeninos y tanto por ciento masculino. Según el estudio, pues tantas personas tienen trabajo, estos se dedican a esta actividad y ahí se van sacando todos esos aspectos. Ese es un estudio descriptivo, ¿sí? Nos va a permitir entonces obtener datos de la realidad. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre son datos numéricos. Fíjate que sí, los estudios descriptivos los que te van a aportar en esencia van a ser ese tipo de datos, datos estadísticos, datos numéricos. En esencia va a ser eso. Ya.
Ujú. Y la realidad la conocemos a través de esos datos también, por supuesto. Bueno, entonces ahí estamos. Ahí se van estudiando pues aspectos o variables. Ya voy a proyectar ahí una definición de qué es una variable, ¿no? Fíjense, entonces aquí se van estudiando variables, pero de manera independiente. Por ejemplo, una variable es el sexo, ¿no? De las personas. Otra variable puede ser el tipo de trabajo al que se dedican. Otra variable es los materiales de los que está construida la casa, los servicios que tiene la casa, ¿sí? Si hay servicio de internet, si hay servicio de energía eléctrica, de agua, y ahí, ¿no? Entonces, todos esos son variables y se van estudiando de forma independiente. Por favor, necesito que se queden con ese término. Aquí se estudian los fenómenos de forma independiente, no buscando la relación entre ellos. Aquí no interesa eso. Solo el estudio de forma independiente de los datos. Si no hubiese otra pregunta, ejemplos podríamos poner, ¿verdad? Ejemplos de este tipo de estudios. La información sobre el número de fumadores en una determinada población sería un estudio descriptivo. La información sobre el número de divorcios anuales en un país o en un departamento, en una ciudad. Otro, el índice de productividad en una fábrica, también correspondería esto a algún tipo de estudio descriptivo. Ahí se iría a medir la productividad. Vean ustedes, en cada uno de los 3 ejemplos, díganme cuántas variables hay, cuántos aspectos se estarían midiendo en cada uno de esos ejemplos que yo les estoy proyectando. En cada ejemplo, ¿cuántas variables o cuántos aspectos hay? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos hay? En el ejemplo de la información sobre el número de fumadores en una determinada población, ¿cuántas variables tenemos ahí? A la una, a la dos. 2. ¿Habría 2 variables? ¿Te parece? ¿Cuáles son? Sí, A ver. los que fuman y los que no fuman. Los que fuman y los que no fuman. Ajá. Vamos a ver, alguien. Sí, a ver, escucho ahí. La edad. 2. Ajá. Hay una. La edad. La zona, creo. La zona. Ajá. Bueno, vaya, aclaremos. Fíjense que en realidad en cada uno de los ejemplos hay una sola variable. En el ejemplo 1 es el número de fumadores. Esa es la única variable. En el ejemplo 2, el número de divorcios anuales. Solo hay una variable, divorcios. Y en el caso 3, la única variable que está ahí es el índice de productividad. No hay más. Sí, en realidad en cada uno solo hay una variable. Vale, pero excelente, vean los que participaron. Ven, con la participación aclaramos, ¿verdad? Y eso es bien importante. Chicos, fíjense que ya nos pasamos un poco de la hora de finalización de la clase. Yo entiendo que ya no tienen más, pero no quiero abusar porque sé que tienen cosas que ir a hacer. Algunos quieren ir a ver el partido del Barcelona, seguramente. Vale, voy a dejar esto porque ya se agotó el tiempo. La continuidad de esto quizás me lleve unos 5 o 10 minutos de la próxima clase. Hoy vamos a dejar hasta acá porque gastamos bastante tiempo aclarando las dudas sobre la actividad. Así es que vamos a retomar la temática para el día de mañana, ¿no? Así que dejémoslo hasta acá. Y por ahí les voy a hacer llegar la actividad de la que les hablaba. Una actividad de cierre del tema anterior que no lo hice por una omisión.